Vamos a hacer honor. Mañana vamos a parar. Ellos están haciendo políticas. La línea B entre las 5 y las 8 de la mañana. Es un impuesto ilegal. Los tribunales de Nueva York comprendan. Agresivo con la Argentina. Creemos en Dios. Compromisos se van a pagar. Del Goldman Sachs, del Credit Suisse, del Banco City, del Morgan. Felicito a União Industrial Argentina. La línea H entre las 8 y las 11. Entregarte una camiseta Con los colores que sean. Dejé parte de mi vida para esta camiseta. La línea A de 11 a 14 horas. Ordenando su inmediata libertad. Identidad argentino. Quieren agarrar un perejil, chicos. Telefe y tiene Telefónica Argentina. No, yo no lo veo como una presión. Es un horror todo lo que pasé. Le agradezco a los muchachos. Somos justos ganadores. No llegamos a ningún acuerdo. No hemos aceptado la conciliación obligatoria. Es todo muy absurdo. Defendiendo a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos murieron en el bombardeo de la OTAN a Libia? Dije que era un chanta bárbaro. Vamos. De acuerdo, mafioso. Clima de libertad. Una Argentina. Hablen con Dios, hablen una audiencia y pregúntenle por qué me tocan a mí, por qué me tocan a mí, por qué me tocan a mí, por qué me tocan a mí. Palabras más, palabras más, palabras menos. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 243 de Palabras Más, Palabras Menos. El que decía, hablen con Dios y pregúntenle por qué me tocan a mí, era Ullarvío, ¿no? Intentamos, pero como no nos dio bola, nos vamos a dedicar a otros temas hoy. Intentamos hablar con Dios. Sí. Estamos en cuenta regresiva. Estamos a 73 horas de que se venza el plazo, el viernes a las 24 horas, así lo informó el titular del AFCA, Martín Sabatella, para que los medios de comunicación que no se adecúan a la ley de servicios audiovisuales lo hagan. Ya hay 14, según la última información oficial, que presentaron sus planes. Se supone que otros 6 también lo van a hacer y se cree que Clarín no, pero en una de esas los dueños de casa dan una sorpresa. La verdad que nadie lo sabe. En este tema se está jugando cuestiones jurídicas, hay una maraña jurídica muy difícil de entender. Hay además aspectos políticos que son obvios, tan visibles para cualquiera que mire televisión, escuche radio, lea los diarios o incluso que preste atención a las discusiones en reuniones familiares. Pero además hay una faceta económica que no se le presta la suficiente atención. Un dato para ejemplificar. Según el gobierno, los números de Clarín son algo distintos. Pero según el gobierno, Cablevisión debería achicarse en un 25%, una cuarta parte. Esto traducido a cantidad de clientes significa que Cablevisión debería desprenderse de más de 1 millón de clientes. Hoy un especialista en medios de comunicación, Enoch Aguiar, me dijo que a nivel internacional el cliente, cuando hay operaciones de compraventa de empresas de cable, cada cliente cotiza entre 800 y $1.000. Haciendo una cuenta fácil, eso significa que lo que de Cablevisión se debería vender, según el gobierno, tiene un valor del orden de los $1.000 millones. Esto, además de darnos dimensión del aspecto económico de todo este conflicto, solamente del tema... Teóricamente en pedacitos, además. Teóricamente, sí, en pedacitos. Le despierta varias preguntas. ¿Hay gente disponible? ¿Hay capitales disponibles para invertir en Argentina $1.000 millones para Cablevisión? Como una de las preguntas. A ver, esa duda que tenés de Cablevisión se extiende a cientos de medios de comunicación que dan pérdida y que subsisten porque pertenecen a grupos que sacan plata de otro lado. En el momento que esos medios de comunicación se venden, tiene que haber no solamente otro que lo compre, sino que además tiene que haber otro que lo compre sabiendo que ese medio da pérdida. Cuando el gobierno licitó las señales de televisión digital, quedaron todas desiertas por la duda sobre la rentabilidad. Nosotros que estamos en medios de comunicación, trabajamos de eso, realmente nos cuesta mucho entender la maraña jurídica, no solo el conflicto jurídico de Clarín, sino todo lo que se desprende de la propia ley para el conjunto de los grupos, los aspectos políticos y los económicos comerciales.
Si para nosotros es difícil y costoso, nos imaginamos que para ustedes que no están en los medios, mucho más. Por eso vamos a dedicarle la primera parte del programa de hoy a entregarles una guía práctica para entender el 7D, para entender lo que va a pasar. O lo que podría pasar o lo que debería pasar. A partir del viernes a las 24 horas. Y para eso invitamos a un especialista, ya está aquí en el estudio Martín Becerra, que además de tener un doctorado en Ciencia de la Información, ser investigador del CONICET, fue una de las personas que más bregó, que militó para que se cambie la ley de la dictadura por una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, aunque ahora tiene algunas diferencias con la ley que se aprobó y creo, pero lo vamos a ver en un ratito, con cómo se está aplicando o cómo no se está aplicando lo que se votó en el Congreso. A ver, déjame agregar solo una cosita. Lo que quieres. A mí, en algún lugar, hacer este programa y todos los programas que hicimos, hay un momento que vos sentís, que me parece que mucha gente debe sentirlo también, cierto, ¿cómo decir?, hastío con el tema. O cierta sensación, para ser más preciso, de desproporción. Que uno ve la cantidad de problemas que tiene el país, es un tema inevitable periodísticamente, y mucho más esta semana. Es un tema clave, para el gobierno ha sido muy importante, para los medios obviamente es muy importante porque es un intento de regulación del sector, pero en la escala de prioridades de un país, ¿tiene la prioridad que le damos todos en la agenda mediática porque nos toca de una manera u otra? ¿O la prioridad que le da el gobierno? ¿O es como dice Nick en un chiste hoy que dice el 7D quiere decir 7 de cada 10 argentinos se preguntan por qué se habla tanto de este asunto y prácticamente de ningún otro? A ver, además de Martín Becerra, están acá los metrodelegados. Está acá Roberto Pianelli y está Néstor Segovia, que anunciaron paro para el jueves. Vuelven los paros escalonados. Son los victimarios, los que torturan por placer a todos los que viajan en subte. Son víctimas de una situación cuya única salida es patalear porque si no nadie les da bolilla. En un ratito vamos a estar hablando con ellos. Y también hoy se reunieron Scioli y Macri para discutir qué hacer con la basura porteña. Fórmula no. Por ahora no, dudo que sea fórmula. Pero yo creo que ni Scioli ni Macri tienen idea de qué hacer con la basura porteña, ni tampoco con la bonaerense. Pero por ahí, estoy equivocado, va a estar Diego Santilli, el ministro de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, conversando con nosotros este tema. Explicándonos cómo van a hacer para disminuir, según se comprometieron. En un 50% en un año. Y un 78% de acá a 2014. Primeros auspicios, primer corte breve, en palabras más, palabras menos, y cuando volvamos, guía práctica para que ustedes y nosotros entendamos el 7D. Palabras más, palabras más, palabras menos. Auspician palabras más, palabras menos. Alergia City. Llegó el más rápido del oeste, y del norte, del sur y del este. Nuevo Alermix 24, el antialérgico de rápida acción en cápsulas blandas. Cuidar el medio ambiente es una tarea de todos. Es la base de la filosofía Toyota, porque creemos que es bueno avanzar, pero sin llevarse nada por delante. Toyota, líder mundial en sustentabilidad. Confiterías y panaderías La Argentina, más de 100 años horneando para nuestros vecinos. ¿Querés alejarte de la rutina? Vení a Don Silvano a disfrutar de un día de campo o alojarte en alguna de nuestras 25 habitaciones. A solo 1 hora de Capital. Más información en www.donsilvano.com.
Muy bien, estamos aquí con Martín Becerra. Gracias por venir, Martín. A ver, vamos a suponer que la ley es constitucional. Hagamos esa suposición por un momento y que no hay una extensión de las cautelares. ¿Qué debería pasar con cada uno de los grupos mediáticos? Es lo que voy a tratar de charlar con Martín. ¿Qué debería pasar según la ley? ¿Qué debería pasar según lo que está diciendo Sabatel hoy? Lo de la constitucionalidad es válido para Clarín, solamente. Solamente para Clarín. A ver, primero vos querías comentar... Sí, porque la noticia, que creo no es menor para lo que podría llegar a suceder a partir del viernes a la noche, es que se publicó hoy el reglamento de ecuación. Sí, en verdad ya estaba publicado un reglamento. Se modificó. Y se modificó hoy, digamos, a 3 días del plazo de finalización de la cautelar. ¿Y qué es lo relevante del cambio? Hay 2 cosas. El plan de adecuación consiste en si el grupo presenta un plan de adecuación o no. Si lo presenta, lo que hoy fue publicado en el boletín oficial precisa los términos. Le da al Estado 120 días para evaluar la propuesta que haga cada grupo, y una vez que el Estado apruebe... 120 días máximo, puede hacerlo más rápido. Puede hacerlo más rápido. Y una vez que el Estado apruebe esa propuesta, en el marco de esos 120 días, el grupo va a tener 180 días para efectivizar lo que escribió y aprobó lo que escribió el grupo y lo que aprobó el Estado. ¿120 días totales o hábiles? 120 días totales, creo. No, creo que son 120 días. O sea totales. Que en el caso de que un grupo presente el plan de adecuación y el gobierno AFCA se lo apruebe en 120 días, desde el 7 de diciembre tiene más o menos 10 meses para adecuarse. Sí, efectivamente. O sea, llegaría a fin del año próximo debiendo haberse ya adecuado, digamos, ¿no? Es un plazo de 1 año para adecuarse. Y después el mismo decreto establece que en el caso de que no se presente, ¿cómo es? No, hay otra resolución aparte, que es la actuación de oficio. Esa actuación de oficio, la diferencia, digamos, tiene un par de diferencias que no son sutiles en algún caso, porque en la resolución anterior se establecía que vencido no el 7D, sino el 10, el lunes próximo, a las 9:59 de la mañana, el plazo para que presente el plan de adecuación. Si no lo presenta, el Estado, según la reglamentación anterior, tenía que intimar al grupo que no presentó, y durante 30 días el grupo podía presentar. O sea, tenía un arco de 30 días más. Esto llevaba todo... Eso en principio es aplicable a Clarín, el resto se supone que se va a presentar. Era aplicable a Clarín, sí. Sí, entonces... Si Clarín no se presentaba. Llevaba todo hacia el 23 de enero, más o menos, hacia fines de enero. Bueno, hoy esos 30 días en la resolución de hoy no están, digamos, ¿no? Hay un plazo de intimación y de, digamos, derecho a respuesta por parte del grupo que no se haya presentado, que creo que se acota, me parece que son 15 los días. 15 días totales. Sí, pero tal como está redactada la resolución que fue publicada hoy, en esos 15 días, si yo interpreté bien, no se permitiría presentar el plan. O sea, si no lo presentó el 10 de diciembre próximo a las 9:59 de la mañana, el Estado empieza a actuar de oficio. Y no estando esos 30 días por el cambio de la reglamentación, eso significa, corregime si no, que lo que podría suceder el próximo lunes es que Martín Sabatella, creo que lo dijo así, llegue a alguna oficina de Clarín con la intimación. Sí, eso es lo que dijo Sabatella. Llegaría, si Clarín no se presenta, u otro grupo, Moneta, no se presenta, tendría que ir a la sede del grupo con la intimación, un escribano, la intimación, y a partir de ese momento el Estado lo que haría es enviar al Tribunal Nacional de Tasación todas las licencias que según el Estado tiene ese grupo operando, y de todas las que evalúe, las que tase el Tribunal de Tasación, elegir las que son menos importantes económicamente para el grupo, para el patrimonio del grupo, y estas someterlas a un proceso de venta. No es exactamente de licitación. ¿No es concurso? No exactamente. Si no hay oferentes, creo que se abre un proceso de un registro de oferentes, ¿no? ¿En cuánto tiempo el Estado debería hacer eso hasta que le entregue los bienes que le son al grupo que no se presente a otro propietario? Se supone que ese proceso va a estar, por supuesto, intervenido por una gran cantidad de recursos del grupo. Suponete que fuera lineal, que son en un momento le habló de 120 días hábiles. Aproximadamente son 8 meses.
8 meses. 8 meses. 8 meses mínimo si no hay ningún tipo de intervención judicial en el medio. Pero la va a haber, o sea, es improbable que un grupo al que se le está aplicando un proceso de oficio y se lo está tasando, por ejemplo, no proteste respecto del proceso de tasación. Por citarte una cuestión que posiblemente en términos administrativos no sea la más importante. Es improbable. ¿Y vos crees que esto va a durar entonces años? Yo creo que esto no, digamos, creo que esto no se termina en el año 2013, ninguna de las dos cosas, ni las adecuaciones voluntarias. A ver, me corrijo, es decir, las adecuaciones voluntarias que son hasta ahora conocidas por boca de Martín Sabatella son adecuaciones que consisten en darle los activos que hoy tiene un mismo grupo a miembros de la familia de ese grupo, o sea, una desagregación de las unidades de negocios de un grupo entre los accionistas actuales del grupo y sus familiares, prometiendo que no van a tener vinculación societaria en el futuro. Sus hijos, sus cuñados, etc. ¿Y eso la ley lo habilitaba? Eso la ley no lo impide. La ley no lo impide. Yo no soy abogado, pero en el texto de la ley no está impedido. Ahora lo vamos a ver con caso concreto, ¿no? Hay un caso concreto, el grupo de Vila Manzano, que es el que Martín Sabatella se detuvo en esa explicación y AFSCA lo informó. Vamos a llegar ahora, empezamos con la guía, si te parece, preparamos unas placas, en realidad las preparó Martín para ver caso por caso y entender cuáles son las inadecuaciones que va a haber que corregir según la ley. Empecemos por los dueños de casa, por Clarín. Ahí va a aparecer una placa en pantalla. Esto es Martín, lo que tu tocayo Martín Sabatella sostiene que le sobra al Grupo Clarín en función de los límites de la ley. Sí, en el caso de las licencias de televisión por cable son un poquito más, pero sí. Esto es lo que AFSCA sostiene que Clarín tiene que, digamos, que son todas las licencias que explota el Grupo Clarín. Empecemos por lo de arriba. Excede la cuota de mercado de 35%. ¿Quién excede? Canal 13, Cablevisión, las radios. No, son las licencias de aire, esto es televisión por aire, Canal 13, y las radios que tiene Clarín en el AMBA, en la zona metropolitana de Buenos Aires, que son Radio Mitre, FM 100. En la zona metropolitana de Buenos Aires se concentra más del 35% del total de habitantes. Con lo cual, dado que la ley establece para los medios que diseminan sus ondas por aire, digamos, radio y televisión, un tope del 35% de la población, ya con esos medios, digamos... Pero espera, cualquier radio que llegue a Capital y conurbano excede el 35% de la población. Llega potencialmente al 35% de la población. Entonces, ¿cómo se regula eso? Bueno, una antena más... No puede tener otros medios. No puede tener otros medios. Claro, bien, sí. Esto significa que Clarín, en este caso, está excediendo la cuota de mercado del 35%, porque tiene muchos más que los medios que mencioné, que Canal 13, que Radio Mitre y que FM 100, digamos, ¿no? Lo mismo le pasa a Telefe, que tiene... ¿Podría tener Canal 13 un medio cualquiera? ¿Podría tener un canal de televisión, una AM y una FM en el mismo... en el área metropolitana? Sí, en el área metropolitana sí. Lo que no puede tener es una acumulación de FMs o de AMs. Sí. Y en el caso de Cablevisión también se aplica el alcance del 35%. Pero no es sobre el total de habitantes, sino que es sobre el total de abonados del mercado de televisión por cable. O sea, como la televisión por cable se distribuye por un vínculo físico, el cable coaxil, digamos, la ley computa distinto el 35%. Lo computa sobre el total de abonados del mercado y no sobre el total de habitantes. Y hay una discrepancia, ¿no? En el exceso, lo que es el excedente, según el cálculo del AFSCA y según lo que dice Cablevisión. Sí, porque según, digamos, AFSCA lo que toma para contemplar el exceso del Grupo Clarín es el total de abonados del mercado de televisión por cable. Clarín computa el mercado de televisión de pago, es decir, incluye también a DirecTV, a la televisión satelital. Y esto, según Clarín, no tiene el 50%, según el AFSCA, Cablevisión tiene un alcance del 58%, sí. Según Clarín del 47%. Exactamente. Es por esta diferencia que se computa o no televisión satelital. 15 licencias de espacio radioeléctrico, ¿eso qué implica? Implica que tiene entre televisión abierta y radio en toda la Argentina, según el AFSCA, 15 licencias. ¿Cuántas puede...?
En realidad tiene un poquito más, según el AFSCA, pero puede tener en total 10. Tiene que desprenderse de 5 y teóricamente de las menos valiosas desde el punto de vista patrimonial. Ahora, hay ahí una serie de cruces. Si vos tenés, por ejemplo, Cablevisión en zona metropolitana, podés tener solamente una señal, no podés tener TN, el canal Volver, Canal 13, tenés que elegir una de todas esas y tiene que ser de cable. Sí, el operador de cable solo puede tener una señal de generación propia, por ejemplo TN, y no puede tener más que una señal de televisión propia. O sea que todo lo que puede tener es una señal propia. O sea que si, suponete que el Grupo Clarín eligiera presentar un proceso de desinversión, tendría que elegir, si se queda con Cablevisión, que es la empresa más rentable, tiene que ser Canal 13 y el resto de las canales. En la zona metropolitana, en la misma localidad. O sea, puede tener Cablevisión en Córdoba y Canal 13 en Buenos Aires, porque son dos localidades distintas. Lo que no puede es en la misma localidad, ni Clarín ni ningún otro, digamos, tener cable y aire. 213 licencias de TV por suscripción. Sí. Eso es Cablevisión. Sí. Ahí hay una gran controversia porque, y verdaderamente, cuando ustedes presentaban el tema y decían que yo soy alguna de las personas que apoyó y apoya el texto de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero critica la implementación, este es uno de los motivos por los cuales criticamos la implementación, porque considero que a 3 años de haber sido aprobada la ley, no podemos estar en un estado de precariedad informativa, digamos, sobre cuántas licencias tiene cada grupo, como en el que estamos. Es decir, debería ser bastante claro para todos cuántas licencias tiene cada empresa. Ahora, el AFSCA nos dice que Cablevisión tiene en todo el país 213 licencias. Sí, pero a mí me parece que Sabatella ha sido hasta ahora bastante cauto en las conferencias de prensa que dio cuando dijo que es una información que no está confirmada. Pues según Cablevisión son 158. Exactamente, hay una diferencia de 70 señales, entre 70 licencias entre lo que informa el grupo y lo que informa AFSCA. ¿Y cuál es el tope que establece la ley? 24. 24 licencias en todo el país. Ahora, y las licencias son por localidad. En el debate que se ha dado, Martín, gente del Grupo Clarín lo que plantea es, como se formó la industria del cable, que era por localidad y cada localidad es una licencia, vos tenés para todo el país entre 150 y 200 y pico de licencias. En cambio, para DirecTV es una sola licencia para todo el país, con lo cual incluso hace una diferencia cómo se calcula lo que tiene Pierri en Telecentro. Sí. ¿Es justo el argumento de Clarín? ¿Es injusto? En el caso de DirecTV creo que no es justo, desde mi punto de vista, porque la condición tecnológica, la condición tecnológica de distribución de la señal satelital el territorio es una unidad. Es decir, ningún operador satelital podría discriminar por zonas en la Argentina. O sea, peina toda la Argentina la cobertura de la señal satelital. Un problema que hay en la Argentina es que hay un solo operador satelital. ¿Se acuerdan que en los años 90 había 2? Eran Sky y DirecTV, digamos. Podría haber 15 operadores, no los hay, ya lo sé, digamos, pero... y a los 15 se les aplicaría el mismo criterio. A DirecTV lo que se le aplica es el tope del 35%, no podría exceder el 35%. Lo que contestaría a Clarín, digamos, es, bueno, pero para llegar a un 35% todavía tienen un margen de crecimiento considerable. ¿No establecería un margen de equidad que fuera 35% para todo, independientemente de cuál es el soporte tecnológico? Eso podría, sí, digamos... Bueno, es lo que establece. ¿No? Sí, DirecTV tiene 35%. Pero lo que dice Ernesto, que a Televisión por Cable le suman las 24 licencias por localidad. A ver, Grupo 1, Vila Manzano. Pero antes que eso, el otro argumento sobre la inequidad es que Cablevisión puede transmitir señal de Internet. Cablevisión... y está regulado. Sí. Mientras que Telefónica y Telecom lo pueden hacer y no está regulado. No, a ver, la posibilidad de brindar servicios de banda ancha la tienen Cablevisión, Telefónica, Telecom, digamos. No entiendo bien la pregunta. Y que Telefónica y Telecom pueden desarrollar a través, sin ningún tipo de límite y regulación, cualquier tipo, en el futuro, cualquier tipo de servicio y Cablevisión no. Tiene el límite. Sí, eso es cierto, pero también es verdad que el Grupo Clarín o el grupo dueño de Cablevisión podría desagregar la propiedad de las redes, de los cables, de la oferta del servicio de cable. ¿Se puede hacer eso? Sí, se podría hacer. Y se puede vender una desagregación vertical de ese negocio. Pero uno dice, yo vendo Cablevisión, pero me quedo con
los tubitos caños. por demás los caños. Sí. A ver, me temo que es un poco tarde para dar esa discusión ahora. Me temo esto por lo que leo los diarios todos los días, digamos, Claro. ¿no? Pero la verdad es que la oferta que venden los operadores de cable es un paquete de señales. Nosotros como abonados, como ciudadanos abonados al sistema de televisión por cable, lo que compramos es un paquete de señales. En muchas localidades del interior del país, ese paquete de señales te lo puede brindar una pyme que podría usar el transporte de una cablera, ¿me explico? Sí. Que es lo mismo que ocurre con con las cooperativas en el interior del país que te brindan el servicio de acceso a internet o de telefonía, Telpin, Sí, en yo Pinamar, yo me transformo en la compañía X. en un carrier, en un transportador. Claro, no produzco señales, no vendo servicio de cable, pero soy el que tiene toda la cañería. Es lo Y que me hace contás- Telefónica cuando le desagrega el servicio de telefonía para Telpin en Pinamar. Ajá. A ver, grupo 1, Vila Esto- Manzano. Vila Manzano. Bueno, Vila Manzano es un... A ver, ahí vamos a ver en pantalla la placa grande está. ¿Qué debe vender? ¿Qué... Es el segundo, en cantidad de licencias, es el segundo grupo, porque explota televisión de pago, en la Ciudad de Buenos Aires no muy conocido, pero sí en el interior, Supercanal, digamos, que tiene una gran cantidad de licencias de televisión de pago. También tiene emisoras de radio y de televisión aquí en la Ciudad de Buenos Aires, América TV. Y la red. La red. También posee son socios de empresas de servicios públicos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, digamos, provincia son, que la son que es origen empresarios del grupo. petroleros también. ¿Cómo? Son petroleros también, digo. Son petroleros, tienen diarios, digo, pero en lo que hace a la ley de medios existen estas incompatibilidades. Ellos anunciaron... Sí. Sabatella anunció que el grupo presentó un plan de adecuación. Lo que hablábamos antes. Es un plan de adecuación, digamos, sui generis, es decir, cuando se redactó la ley no se estaba pensando. Barbarita, que es una de sus hijas, de la hija de Vila, digamos. Es una parte, se divide en empresas, una parte para el hermano de Vila, otra parte se la queda Daniel Vila, y otra parte Manzano. para Manzano y otra para la hija. Efectivamente, sí. Y entonces, bueno, todo queda en casa, todo queda en familia. Es una burla, Martín. Bueno, muchos medios comunitarios, alternativos, sin fines de lucro, digamos, que eran los destinatarios ideales, que según el texto de la ley promovían el cambio de regulación audiovisual, están con mucho malestar por esto, porque efectivamente no esperaban que, Barbarita Vila se quede con... hubiera un reparto entre los Para ponerlo de otra accionistas manera, si los dueños de casa quisieran, imitando al Grupo 1, podrían repartirse entre Manieto, Ernestina Herrera de Noble, los hijos... Sí, eso Sabatella lo insinuó en su primera conferencia de prensa y ayer lo dijo taxativamente. Sí, con nombre y apellido de alguno de los accionistas del Grupo Clarín. Quiero decir, ustedes me preguntaban antes si esto está permitido por la ley. Yo les contestaba, no está prohibido por la ley. ¿No es una falla grosera de la ley? No sé qué contestarte, digamos. La verdad es que, digamos... Uno puede imaginar un escenario donde dos hermanos tienen una trayectoria paralela en la misma industria, en el mismo sector. Sí. ¿No? Sería una historia muy distinta a La industria de juguetes en la Argentina es así. ¿Es así? Sí. Por ejemplo, bueno, lo que vos tenés históricamente la hacienda muy bien separada y claramente separada. Sí. Otra cosa es armar a la luz del día 4 testaferros y repartir ese mismo negocio. Bueno, o sea, si yo fuera... sería el mismo negocio si efectivamente no separaran las unidades de negocio, si no separaran directorios, etcétera, digamos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esto es la Argentina, eso se hace... Sí, teniendo en cuenta que la, digamos, autoridad estatal que va a tener que velar por el control de esa efectiva desagregación de los negocios es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende del Poder Ejecutivo, es decir, depende del Poder Político de turno, independientemente de quién ejerza hoy la Secretaría de Comercio Interior. La verdad es que se hace difícil pensar en un escenario de burocracia beberiana en el control de esto. A Rockefeller le ordenaron dividir la Standard Oil, no se le repartieron. Efectivamente, o la Baby Bell en el caso. A ver, déjame elegir al azar algunos de los grupos que quedan porque son muchísimos y no vamos a tener todo el tiempo. A ver, vamos a la placa
si podemos ir directo a la placa 9, el grupo Indalo, sí, que es el de Cristóbal López. El grupo de Cristóbal López compró 5 radios, perdón, que eran propiedad del grupo Haddad, y la señal C5N de noticias. Entonces, ese proceso de transferencia involucra una cantidad que supera, esto es algo que ustedes me preguntaban, la cantidad de emisoras de radio que se puede tener en una misma localidad, que son 3 en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que tiene muchas radios. Entonces, el compromiso aparentemente de Cristóbal López es vender 2 de las 5 radios que compró. ¿El petróleo no es servicio público en este caso? Sí, supongo que también debe estar presentando algún tipo de ingeniería de su organización para bajar incluso peajes. Cristóbal López es socio de peajes. Placa 7, el caso de Telefe, que también ha generado... El caso de Telefe, sí, generó, desde mi punto de vista, la respuesta más endeble de las que dio Sabatella, ¿no? Porque... sos muy condescendiente con lo de endeble. Bueno, soy un profesor universitario. Claro. Expliquemos cuál es la incompatibilidad, cuál es el exceso, el incumplimiento de Telefe hoy por hoy respecto de la ley. Básicamente hay 3 observaciones. La primera es que Telefe es prestadora, Telefónica es prestadora de servicio público, como todos sabemos, desde el año 91-92 cuando se privatizó Entel. Entonces, la empresa controlante de Telefónica Argentina es Telefónica de España, como todos sabemos. La empresa controlante de Telefe, Canal 11, es Telefónica de España, como todos sabemos. Además, esto figura en los balances de Telefónica de España. El artículo 31 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual... Fue muy discutido. Yo me acuerdo que los sectores, lo que hoy después fue el FAP, planteaba apoyamos, pero las telefónicas no. Afuera. Sí, yo creo que es un error, pero por otro lado, pero bueno, el artículo 31 dice, controlante y controlado, a los efectos de esta ley, es lo mismo. O sea que el argumento de Martín Sabatella ni siquiera, además de chocarse contra el sentido común... Que no satisface la respuesta a lo que plantea la ley. De lo que ha dicho Sabatella hasta ahora. Sabatella hasta ahora contestó sobre todo otra de las objeciones que hay sobre el caso de Telefónica, que es la extranjería, digamos, ¿no? Ahí, digamos, es más largo de explicar. Hay una ley del año 2003 que se llama Ley de Bienes Culturales, que tiene un inciso del segundo artículo que protegería, digamos, la cuestión de que Telefónica de España es extranjera. Pero en el caso de la incompatibilidad con Telefónica por ser servicio público, el argumento de Sabatella es no depende de Telefónica de Argentina, que es la que presta el servicio público, sino depende de Telefónica de España, que es la que controla... Telefónica Argentina. Y vos decís, eso además de chocarse contra el más elemental sentido común, también se choca con lo que dice textualmente ese artículo 31. Sí. Ahora, les quiero decir, el caso de Vila Manzano que vimos y el caso de Telefónica presentan cierta analogía, porque la respuesta de Telefe hasta ahora ha sido que son unidades completamente separadas. Me consta que esto es así, digamos, así aparece además en los balances, con directorios separados. Entonces, por eso decía, depende del temperamento con el que el Estado aplique la ley. ¿Cablevisión y Artear no pueden argumentar lo mismo? Podrían argumentarlo si lo hicieran, si efectivamente desagregaran estas unidades, separaran directorios, ¿no? Decíamos, efectivamente podría el Grupo Clarín, como ustedes preguntaban, plantear un proceso de adecuación más o menos en la misma línea. Es distinto, Martín, porque en el caso, más allá de que yo lo considero una burla, lo de la separación en acciones, ahí separan las acciones. O sea, Manzano y Vila dicen, yo me quedo con una parte, separamos en 4 lo que ya tenemos. En el caso de Telefónica, no, el dueño sigue siendo el mismo. El dueño es el mismo. Es el mismo, sobre eso no hay duda, y nadie de Telefónica sería capaz de defender públicamente que no son dueños de Telefónica. De Telefónica de España, Telefónica de España respecto de Telefónica Argentina. O sea, lo que pasa es que, claro, sí, es decir, ustedes me están preguntando a mí algo con lo que yo en esencia estoy de acuerdo. Es decir, me parece, por eso te decía, que la respuesta del Estado ahora, de Martín Sabatella no fue satisfactoria. A ver, la sensación tuya, viendo que, saquemos el tema Clarín, que es el tema de mayor magnitud política, sacamos, pero en los casos en los que vos ves que la ley de medios se está llevando a cabo, ves el segundo grupo que se divide a Manzano, se distribuye entre familiares. Un grupo que tiene el principal canal de televisión de la Argentina, qué sé yo, amañan la cosa de tal manera que no cumplan la ley. Y
digo, da la impresión de que por lo menos, quiero poner un paréntesis, Clarín, porque es lo que no se sabe qué va a pasar. En lo que sí se empieza a saber qué va a pasar, el espíritu de la ley se puentea de una manera muy evidente, ¿no? Sí, al menos en lo que la propia ley declara, que es que tiene que haber una desconcentración, sí, porque como ustedes también señalaban, las condiciones de control que puede tener el Estado argentino para efectivamente garantizar que sean unidades separadas, etcétera, son débiles. Vayamos a otro caso importante que es el Grupo Pierri o Telecentro. Sí. ¿Qué tiene, qué presentó, qué incompatibilidades presenta? Telecentro tiene, por una parte, digamos, explota parte del espectro radioeléctrico en la misma zona donde tiene Telecentro, donde tiene cable y aire simultáneamente, no puede tenerlo. Sobre Telecentro existe también una discusión importante porque Telecentro cubre con una misma licencia, por un proceso, con una misma licencia de televisión por cable, cubre varias localidades, con un proceso que se llama de extensión de licencia. Es decir, el Estado argentino, no solo este gobierno, también gobiernos anteriores, le permitieron a Pierri extender con un papel su presencia en distintas localidades del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, que es el principal mercado. Para prestar el servicio de cable. Para prestar el servicio de cable. Entonces, por ejemplo, lo que argumentan sus competidores, Clarín por caso, es, nosotros, para cubrir la misma localidad, las mismas localidades que cubre Pierri, necesito 25 licencias. Entonces, o me contás a mí una, o le contás al 25, digamos. Martín Sabatella viene señalando que va a aplicar la ley de forma pareja, etcétera. Si lo hiciera, sería un caso que no podría eludir. ¿Qué crees que va a pasar el 7D con Clarín? Yo creo que no el 7, sino el 10. Lo más razonable, si no hay esta semana, que no es improbable que haya, una extensión de la medida cautelar a favor de Clarín, yo creo que lo más razonable es que Clarín presente un plan de adecuación, porque si no le serviría a su adversario político en bandeja la posibilidad de que avance con un proceso de desintegración del grupo, lo cual sería un suicidio desde mi punto de vista. Clarín estará muy confiado en que va a ganar la cuestión de fondo y la inconstitucionalidad. Desde mi punto de vista, todos los pronunciamientos que ha hecho la Corte sobre la cuestión de fondo, que han sido salomónicos y en una digamos, en un lenguaje elegante, no fueron favorables a Clarín en la cuestión de fondo. Y no creo que lo sean. Entonces, yo creo que lo mejor que puede hacer es presentar un plan de adecuación en los mismos términos en los que se van a presentar planes de adecuación por parte del resto de los grupos. Tengo una... Ahora, en tal caso, si yo fuera, que no lo fui, si yo fuera alguien que como vos y como seguramente miles y miles de militantes o gente interesada en el tema, bregó para una nueva ley de comunicación audiovisual y toda esta ley termina con que el segundo grupo se divide la hacienda entre socios y familiares, y el primer grupo podría llegar a ser lo mismo, y se termina ahí, estaría como mínimo muy defraudado y muy enojado con el gobierno. Hay gente que está defraudada y enojada. En mi caso, digamos, yo creo que la ley tiene este aspecto que nosotros conversamos hoy, el de la desconcentración, y tiene varios aspectos más que son bien interesantes. Ya hemos discutido alguna vez de esto. Yo creo que la ley, digamos, como texto, es lo que promueve, como garantía de derechos, es un avance, y efectivamente, soy muy crítico a cómo el gobierno la aplica desde el año 2009 y hasta ahora, y como con muchas otras leyes que en la Argentina no se cumplen, digamos, creo que el desafío es de la ciudadanía en general, y en particular en mi caso, es criticar e insistir para que las leyes que son inclusivas, como desde mi punto de vista es esta, se cumplan. Martín, gracias por venir. A ustedes. Vamos a otro corte del programa y cuando volvamos, otro conflicto que en las últimas semanas nos mantienen muy, en algunos casos, alterados, que es el conflicto del subte.